Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Aire les damos la bienvenida a este canal. Antes de comenzar con la lección del día de hoy, invitarles a que vean este video hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Y bueno, invitarles también a que hagan parte de nuestro club de lectura. Toda la información la encuentra en la cajita de descripción aquí abajo de este video. Y bueno, como es habitual, vamos a continuar con, con nuestro estudio del libro de Segunda de Samuel, un libro bastante interesante donde se nos está contando cómo fue el establecimiento de la monarquía del rey David en Jerusalén, en Israel. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo el reino se consolida, las tribus se unifican y David hace algo muy especial para, para ayudar a que a que se logre una unificación y una unidad completa, y es traer el arca de nuevo a Jerusalén y establecerla allí, establecer a Jerusalén como el centro eh, político, pero también el centro religioso de todo el reino de Israel. Y vamos viendo también cómo en base a esto, pues Dios le dio abundancia, le dio prosperidad, le dio fama al rey David y las cosas empezaron a ir muy bien. Y esto nos trae a nosotros una lección muy importante. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestra vida, cuando lo ponemos en el centro de nuestra casa, de nuestra familia y de todo lo que somos y lo que hacemos, el Señor da abundancia y da prosperidad, da bendición. Y eso fue lo que estaba experimentando David. David puso a Dios en primer lugar en sus vidas, en su vida y en las vidas de los israelitas. Pero también la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando sucede que cuando estamos muy bien, cuando la bendición llega, cuando la abundancia llega, cuando llegan estos tiempos de bonanza, estos tiempos de paz, el ser humano tiene la tendencia a descuidar su vida espiritual. El ser humano tiene la tendencia a relajarse en ciertas áreas de su vida. Y cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros descuidamos nuestro altar, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, pues entonces ahí entra el enemigo a causar tentación y, y empezamos a tener problemas. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Cuando mejor estaba, en el momento en que mejor estaba en su vida, pues vino la tentación y vino la caída. Y aquí en estos capítulos posteriores, después del capítulo 11, vamos a ver la caída del rey David y vamos a ver algunas consecuencias que vinieron a raíz de esa caída. Muchas personas pueden decir, no, pues es que yo peco y es mi problema y que nadie me diga nada. Pero lo que nunca saben o nunca calculan o nunca miden es que cada pecado trae una consecuencia y no es consecuencia solamente en lo personal, también se traen consecuencias o se acarrean consecuencias a nivel familiar y en todos los entornos en donde manejamos, en donde nosotros nos movemos. Es por eso que en el capítulo 11 eh, aparece la caída del rey David, el pecado de David con una mujer llamada Betsabé. Entonces se nos dice el capítulo 11, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire, aquí vemos cómo lo primero que vemos en David
El primer aspecto es que David se quedó en Jerusalén. Dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. Se quedó descansando, se tomó unas vacaciones, se tomó una licencia, cuando no era el tiempo de tomarse licencia y de tomarse vacaciones. Sin embargo, David no entendió lo peligroso que podía llegar a ser esto y pues ese fue el primer error. Ahora, el ocio da como resultado otros pecados. Cuando estamos sin hacer nada, cuando estamos haciendo pereza, cuando estamos en esas épocas de vacaciones, de relax, es cuando el enemigo aprovecha para poner ideas, pensamientos y, en fin, poner tentaciones a nuestro alcance. Y eso ocasiona la caída. Entonces, ¿qué pasó? David permanece en Jerusalén en tiempo de guerra, ve a Betsabé, ve a una mujer muy bonita, bañándose desde su azotea y comete adulterio con ella. Él la manda a llamar, la hace traer. Y aquí una vez más vemos el, 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 el proceso del pecado. Si miramos bien aquí en el capítulo 11, nos encontramos, dice que, dice en el versículo 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire, lo primero que sucede en el proceso del pecado es que se activan los sentidos. David la vio. Primero vio una mujer que se estaba bañando. Luego la deseó. Le pareció muy bonita, le pareció muy guapa, empezó a imaginarse cosas. La deseó y dice que envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Mire el proceso del pecado. Primero vio, segundo deseó, tercero la tomó y cuarto durmió con ella. Ese es el proceso del pecado. O sea, el pecado o una persona no llega al pecado de la noche a la mañana. Una persona no cae en pecado así, en un instante. Es un proceso. Es lo mismo que vemos en el caso de Eva, de Adán y Eva. Si miramos bien ahí en Génesis 3, es exactamente lo mismo. La mujer vio, la mujer deseó el fruto, la mujer tomó y comió y le dio a su marido. O sea, es el mismo proceso del pecado. Por eso, aquí se nos presenta una lección. La lección es que aprendamos a cuidar nuestros sentidos. Aprendamos a cuidar lo que vemos. Siempre el enemigo estará poniendo cosas a nuestro alrededor para que veamos. Entonces, aquí es muy importante cuidar nuestros sentidos. Ahora, podemos evitar ver, en el caso de nosotros los hombres, podemos evitar ver mujeres a nuestro alrededor, pues siempre están ahí, pero hay una cosa que se tiene que poner en acción, que es el dominio propio. Es decir, verlas, pero no procesar en la mente. O sea, es que detrás de verlas viene el procesamiento, viene el deseo y cae al corazón, y ahí es cuando suceden estas cosas. Tenemos que aprender a cuidar nuestra vista. Tenemos que aprender a cuidar lo que vemos. Apartar la mirada. Hombres casados. Esto es un mensaje para los hombres y las mujeres casadas. Cuídense. Cuídense de lo que ven. Cuídense de lo que ven. Cuiden sus ojos, cuiden sus sentidos. Esto le pasó al rey David. David estaba de ocioso, vio una mujer, la deseó, la tomó y durmió con ella y cometió un pecado de adulterio con ella. Ahora, esta mujer, según lo que nos cuenta el capítulo 11, queda embarazada. Le envía a David la razón de que está embarazada, de que está encinta. Y entonces aquí aparece otro pecado que comete el rey David. David intenta encubrirlo
mandando a traer a su esposo Urías del frente de batalla. Urías era uno de los guerreros, de los valientes de David. Era un hombre de guerra. Entonces él lo manda a traer para que, con la excusa de que duerma con ella. Le da una especie de licencia. Pero aquí vemos la integridad de un hombre. Mire, nos deja ver la palabra de Dios. La integridad de un hombre sencillo y humilde como Urías, con respecto al corazón que estaba, o a lo que estaba pasando en el corazón de David. Estamos viendo entonces que Urías se niega a ir a su casa por solidaridad con sus compañeros en combate. Él piensa, pero mis compañeros están allá dándolo todo, durmiendo en medio de la nada, durmiendo en carpas, durmiendo en el suelo, pasando dificultades. Y yo aquí, es justo que yo esté aquí, que venga a dormir con mi mujer, que venga a la comodidad de mi casa, cuando mis compañeros están pasando lo que están pasando. Entonces Urías dice, no, 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 yo vengo a hacer lo que tengo que hacer y me devuelvo. Entonces, lo que intenta hacer el rey David es ocultar ese pecado, encubrir ese pecado, haciendo que Urías se acueste con su mujer. Y entonces, pues, según el rey David dice, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Pero ese plan falla. Él emborracha a Urías, se inventa muchas estrategias. Una de esas es emborracharlo, darle licor, darle vino, para que Urías, pues borracho, vaya y se acueste con su mujer. Y Urías no lo hace. De ninguna manera Urías lo hace. Cuando falla todo este plan, entonces el rey David, a través de una carta que lleva el mismo Urías, le ordena a su general, a Joab, colocar a Urías en la línea más peligrosa de la batalla para que muera. Así Urías fallece en combate y David toma a Betsabé por su esposa. Mire, un capítulo muy tremendo, muy tenaz. Y aquí yo animo a todos los que me están escuchando a que pausen un poquito este video, lean el capítulo, tomen su Biblia, léanlo detenidamente una y otra vez. Y si quieren, vuelven otra vez a retomar donde íbamos. Entonces estamos viendo cómo el capítulo 11 es un punto de inflexión. Es la caída del rey David. Ahora, la Biblia nos dice, o nos enseña el Señor Jesucristo, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ningún pecado queda en oculto delante de Dios. Y eso fue lo que David trató de hacer. David trató de ocultar, de echarle tierra a ese pecado y decir, aquí no ha pasado nada. Pero Dios todo lo ve. Y es lo que vemos en el capítulo 12. El capítulo 12, entonces a nosotros se nos muestra la reprensión de Dios. ¿Qué hace Dios al respecto? Dios no estaba nada contento con esa actitud del rey David. Primero, adulteró. Segundo, mandó matar a un hombre. Lo engañó, lo mandó matar. O sea, es un asesino y derramó sangre inocente. Esto es muy tenaz. Eso es lo que tenemos que mirar así. O sea, quiso encubrir un pecado con otro pecado. Y aquí vemos entonces en este capítulo 12 cómo Natán el profeta confronta a David. Siempre aquí encontramos, en la vida de los reyes, siempre vamos a encontrar un personaje o unos personajes que son los profetas, que son aquellos consejeros espirituales que vienen al rey. Y aquí nos encontramos algo bien especial, y es que estos consejeros, los buenos consejeros, no vienen a decirle, no, David, usted se equivocó, pero ya no pasa nada, todo está bien, no se preocupe. No, un verdadero consejero, un verdadero hombre de Dios, tiene que decir lo bueno, pero también tiene que decir lo malo. Y aquí me incluyo a mí y me tomo este atributo. Mire, nuestra labor como hombres de Dios es advertir. Y si tenemos que decirle a alguien que está en pecado, lo tenemos que decir. Eso es lo que estaba haciendo el profeta Natán. El profeta Natán venía de parte de Dios a traerle un mensaje al rey David a través de una parábola. Entonces, el profeta Natán confronta a David usando la parábola de un hombre rico que roba la única oveja de un pobre. Y entonces,
pues ahí David se condena a sí mismo con su indignación. Ahora, el profeta viene y le dice a David, le da esta parábola. Y entonces luego viene y le dice, ese hombre rico que abusó y se comió la ovejita del pobre es usted, porque hiciste esto en tu vida. Y viene el juicio de Dios sobre la casa de David. Natán pronuncia ese castigo divino y dice que la violencia jamás se apartará de la casa de David. O sea, miremos esto. Cuando nosotros caemos en pecado, vienen unas consecuencias. Nuestro pecado nunca quedará oculto delante de Dios. Y es aquí en este marco donde aparece uno de los salmos más bonitos y más famosos que tenemos, el Salmo 51. El Salmo 51 nace fruto de esta situación. Si usted y yo leemos el Salmo 51, vemos una plegaria de arrepentimiento en el corazón del rey David. Y cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David le está diciendo al Señor, Señor, perdóname, pequé, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, trae en mí un espíritu recto y un corazón puro, no me saques de su presencia, es lo que está diciendo el rey David. Es muy interesante leer este salmo y una vez más, cuando leemos estos libros de Primera y Segunda de Samuel, cuando vamos estudiando la vida del rey David, es muy importante leer a la par con los salmos. Y entonces aquí, si usted lee el Salmo 51, podrá entender por qué David está dando esa plegaria y podrá entender de que cuando David cae en cuenta de que pecó, de que la embarró, de que lo hizo mal, David cae de rodillas delante de Dios. Mire, y aquí nos encontramos algo también bien profundo y bien grande. Y es la acción, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acabamos de terminar el día de ayer, el domingo, la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy bonita, una fiesta que tiene que ver con la unción y el derramamiento del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, aquí vamos a encontrar de que una de las obras del Espíritu Santo en el creyente es que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es aquel que nos da convencimiento de pecado. ¿Qué significa esto? Mire, el tener convencimiento de pecado es entender que tenemos un problema, es entender que hemos pecado, que hemos defraudado a Dios, que hemos entristecido a Dios con nuestra actitud. Muchas personas no lo entienden. Muchas personas actúan, hacen cosas malas delante de Dios, pero se justifican. Y entonces entran en justificaciones sobre su conducta y piensan en su interior, esto está bien, esto lo hace todo el mundo, entonces, ¿por qué voy a estar yo mal? Mire, cuando nosotros tenemos un contacto con el Señor, cuando entramos en comunión con Dios, el Espíritu Santo debe darnos conciencia de pecado. Y yo le pido al Señor que usted hoy, si me está escuchando o me está viendo como cristiano, le pidamos al Señor, yo le pido al Señor que traiga conciencia de pecado. Y cuando entendemos de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que sea mucho o sea poco, acarrea el juicio de Dios. Y cuando nosotros entendemos el estado en el que estamos y que necesitamos un Salvador, entonces ahí es cuando el Señor viene a hacer su obra de salvación. Pero mientras nosotros no entendamos esa realidad en nuestras vidas, pues seguiremos igual y directo a la condenación eterna. David tuvo conciencia de pecado. David se arrodilló. David oró. David clamó. David clamó. Ahora, ¿qué sucede aquí? Pues sucede
al final de este capítulo 12, que nació el niño, este niño fruto del adulterio, nace, este niño enferma y se muere. Y aquí empezamos a ver consecuencias del pecado. Ese niño que nació fruto de un adulterio se enfermó y se murió, mientras David estaba orando y clamando, pidiendo por la misericordia de Dios. ¿Por qué David estaba tan triste? Miren, les voy a explicar por qué. Porque David cometió dos pecados que eran dignos de muerte: un adulterio y el derramamiento de sangre inocente. Por eso, por el adulterio y el derramamiento de sangre inocente, había una pena de muerte, había una penalidad, y era la muerte para el que lo cometía. Y David estaba orando. Y aquí vemos cómo el niño es el que paga con la muerte para que haya perdón para la vida del rey David. Y una vez más nos encontramos el mensaje de redención, porque nosotros, usted y yo, habíamos pecado. ¿Y quién pagó en la cruz para darnos salvación, para darnos perdón? El Señor. Un hombre inocente que nunca pecó. Aquí estamos viendo entonces una imagen de la redención. Un niño que no tenía la culpa, no tenía la culpa de esto, pero pagó con su vida. Ahora, si lo miramos más profundo, Dios había hecho un pacto con David. Y Dios, que todo lo tiene planeado, planificado para el futuro, sabía que de Betsabé iba a nacer el heredero y el que iba a cumplir con la promesa. Y no podía tener un linaje imperfecto. De ahí iba a venir el Mesías. De ahí iba a venir el Mesías. Y no podía tener en su línea de linaje el hecho de ser concebido en un adulterio. Esto es muy importante. También por eso Dios decide quitarle la vida. Pero luego viene y Betsabé da a luz a Salomón. David se casa con Betsabé, la hace su mujer y da a luz a Salomón. Y aquí vamos empezando a ver otra etapa en la vida del rey David. En el capítulo 13 hay un salto en el tiempo. Varios años pasan entre esta situación. El capítulo 13 nos muestra una tragedia familiar. Ya los hijos están grandes, han crecido, ya son unos muchachos, son jóvenes, entre jóvenes y adultos. Y vemos entonces cómo sucede una tragedia familiar. Y nos empieza a dejar ver pues el descuido que David ha tenido con esos hijos y con esta familia. Dice el capítulo 13 que Amnón, el hijo mayor de David, se obsesiona con su media hermana Tamar, una niña que dice aquí en el capítulo 13 que es hermosa, que es una chica muy linda. David tuvo una hija también. En medio de todos sus hijos, David tuvo una hija, tuvo una niña. Es la que se nos relata, no se nos da datos de que hubiera tenido más hijas, pero aquí se menciona a Tamar. Entonces Amnón y Tamar, Amnón se obsesiona con esta media hermana, con Tamar. Tamar es la hermana de sangre de Absalón. O sea, Tamar y Absalón son hijos de la misma mamá y del mismo papá. Pero recuerda que David tuvo varias mujeres. Entonces Amnón se obsesiona con su hermana y la engaña y abusa de ella. Y aquí vemos en este capítulo 13 cómo este hombre se ingenió toda una estrategia para abusar de esta chica, y cuando la abusó ya no la quiso más, ya la desechó, no la quiso más y dejó eso así. Ahora, ¿qué pasa? Que David,
cuando, cuando se da cuenta de esta situación, él se enfurece, se pone airado, grita, alega, pero no hace nada. Y ahí vemos una de las situaciones más graves en la vida del rey David, la inacción. La inacción del rey David por reprender a sus hijos. Y ahí vemos entonces cómo David no le dijo nada. David se enfurece, David habla, David grita, David vocifera, se llena de ira, pero no corrigió. Ahí no corrigió. Ahora, aparece Absalón. Absalón, que es hermano de padre y madre de Tamar, él planea una venganza minuciosa. 2 años después, él organiza un banquete y ordena que asesinen a Amnón, huyendo posteriormente al exilio. Mire, Absalón planifica el asesinato de su propio hermano. O sea, ¿qué estaba esperando Absalón? Que David le dijera algo. Y David no le dijo nada. Y eso ocasiona resentimiento en el corazón de Absalón. Termina aquí. Entonces, primero, hay un abuso. La niña, la hija del rey David, Tamar, es abusada por su medio hermano. David no dice nada, no lo reprende, no lo regaña, no le dice absolutamente nada. Sí se enfurece y grita y todo eso, pero no dice nada. Y Absalón estaba esperando que el papá hiciera algo. 2 años estaba esperando. 2 años estaba esperando y no hizo nada. Entonces, ¿qué dijo Absalón? Yo me voy a tomar la justicia por mi propia mano. Y planea el asesinato de Amnón y Amnón muere. Ahí en el capítulo 2. Y entonces dice que Absalón huye. Él huye donde su abuelo. Recuerde que Absalón era nieto del rey Talmai. Él era hijo de una princesa llamada Maaca. Y él era nieto de Talmai. Y entonces él huye donde su abuelo. Donde su abuelo dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, estamos en el versículo 37, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Mire, ahí vemos entonces qué tremenda tragedia sucede. Y lección que tenemos que aprender, mire, tenemos que arreglar las situaciones, mis amados. Las situaciones que suceden no podemos dejarlas que se alarguen en el tiempo, porque se van complicando cada día más y más y más. Por eso, cuando alguien cuando tenemos algún conflicto con otra persona, mire, no lo deje alargar. Y esto es un mensaje para todos, padres e hijos, esposos y esposas, hermanos, hermanos en la fe, compañeros de trabajo, en fin, a todos los que vivimos en comunidad, no deje o no permita que los conflictos y las situaciones se alarguen en el tiempo. Hay que tomar acciones. David no tomó acción. David no hizo nada. O sea, a lo mejor se sentía culpable porque sabía que todo esto era consecuencia de un pecado que cometió en algún momento de su vida. Entonces ahí viene una gran lección que tenemos que aprender. El capítulo 14 nos habla del regreso de Absalón. Mire, y nos muestra la estrategia de Joab, el general. El general Joab utiliza a una mujer sabia de Tecoa para convencer a David mediante una historia ficticia de que perdone y traiga de vuelta a Absalón. Y bueno, pues David lo manda a llamar. David permite que Absalón regrese a Jerusalén, pero no lo ve, no habla con él. O sea, seguimos sin arreglar las cosas. Pasan los años, Absalón no volvió a hablar con su hijo, no se volvió a hablar con él. Está lejos. David permite que Absalón regrese, pero no habla con él. No habla, no le dirige la palabra. Lo tiene aparte. Ahora,
finalmente, al final del capítulo 14, aparece una reconciliación superficial. Finalmente David recibe a Absalón, le da un beso y restituye su posición pública, pero sigue sin arreglar las cosas como tiene que ser. O sea, él tenía que haber hablado con Absalón, él tenía que haber pedido perdón, él tenía que haberse reconciliado de la buena manera con este hijo. Pero igual seguía sin haber una reconciliación, eh, una reconciliación al 100%. No deje que los conflictos y los problemas se alarguen en el tiempo, porque se puede volver muy peligroso. Y aquí viene, el ejemplo nos está dando un problema entre un papá y un hijo. Reconcíliese con su hijo. Reconcilien la relación con ese hijo, porque luego puede ser más peligroso. Y lo vemos en el capítulo 15. El capítulo 15 nos habla de una conspiración que planea Absalón, porque Absalón regresa, el papá lo ves ahí, pero sigue sin haber una reconciliación total. Entonces Absalón planea una rebelión en contra de David. Absalón empieza a robar el corazón del pueblo de Israel mediante halagos y falsas promesas de justicia durante 4 años en la cara del rey David, hasta que Absalón se proclama rey en Hebrón. Esto está en el capítulo 15, y la traición se vuelve tan masiva que David se vio obligado a huir descalzo y llorando de Jerusalén para evitar una masacre. Y mire que esto es muy tenaz. O sea, David dejó pasar las cosas y las dejó pasar hasta que esto se convirtió en algo muy, pero muy gordo, algo muy grande. Absalón se rebela en contra de David. Ya no es el berrinche de un hijo hacia un padre, no. Ya ahora está tocando el trono. Ahora está derrocando al papá. Le está diciendo, váyase de ese lugar que usted no sirve para gobernar. Y a él lo estuvo pues más o menos apoyando un hombre llamado, eh, ya, les voy a decir el nombre que se me fue, Aitofel. Este hombre, Aitofel, fue el que aconsejó a Absalón de que hiciera lo que hiciera. Y, y aquí vamos a ver entonces que Absalón toma decisiones mal aconsejado por, por un hombre que tenía codicia, maldad en su corazón y que a lo mejor estaba resentido, porque este hombre Aitofel era el abuelo de Betsabé. Él era el abuelo de Betsabé. Seguramente estaba resentido con David y tenía sus intereses ahí puestos en Absalón. Entonces Absalón se proclama rey en Hebrón y empieza una marcha donde David se ve obligado a huir, a salir llorando de Jerusalén para evitar una masacre. Ahora, aquí hay una estrategia que utiliza el rey David. David deja atrás a su consejero, a Usai, para sabotear los consejos de Aitofel, que era traidor. Ahora, ahí vemos algo bien especial. David huye otra vez al desierto. David tiene que irse otra vez al desierto, tiene que huir llorando, tiene que estar otra vez en esos lugares. Mire, son los desiertos de la vida. El pecado nos lleva a nosotros a esos desiertos. David ya lo había experimentado y ahora ya de viejo, ya de adulto, con su familia, con sus hijos, con toda su casa, tiene que irse otra vez al desierto. Cosa tremenda, ¿verdad? En la vida tenemos pruebas. Hay cosas que creemos que las hemos superado. Y sí, las hemos superado. Pero de vez en cuando Dios permite que vayamos al desierto para aprender otra vez la dependencia de Dios, para que no se nos olvide quién es Dios en nuestras vidas,
quién es Dios en nuestros corazones. Aquí vemos entonces cómo aparece en el capítulo 16 David en el exilio y las osadías de Absalón. Aparecen dos hombres, un hombre llamado Siba, que era criado de Mefiboset, que engaña a David para obtener tierras, para obtener beneficios. Eh, Va a llevarle unos presentes, comida, víveres y todas estas cosas. eh, y le dice, sí, mire, rey, aquí le mando, aquí le traigo. Y David pregunta, ¿y Mefiboset dónde está? Recuerde que David había reivindicado a Mefiboset, hijo de Jonatán, lo había reivindicado, le había devuelto las tierras, y Siba era siervo de Mefiboset. Pero ¿qué pasó? Siba viene para querer congraciarse con David y le dice, vea rey, aquí le traigo esto. O sea, él no dice que iba de parte de Mefiboset. Entonces, eh, David le dice, ¿y Mefiboset dónde está? ¿Por qué no vino él? Ah, no, él se quedó allá con Absalón. O sea, él se inventa un cuento, una historia, para hacer quedar mal a su amo. Entonces David dice, ah, sí, entonces ahora las tierras de Mefiboset se las doy a usted, porque consideró que Mefiboset lo había traicionado. Mire, es muy delicado. Este hombre engaña a David para obtener tierras. Después aparece otro llamado Simei, un familiar del antiguo rey Saúl, que viene a maldecir, a insultar, a apedrear a David. Los hombres de David, Joab y Abisai, le dicen, a este le cortamos la cabeza, a este no lo cargamos. ¿Cómo se atreve a insultar al rey? Y el rey le dice una palabra también muy sabia. Déjelo, déjelo. A lo mejor y me lo merezco. O sea, algo así le dijo el rey David. Déjelo que me insulte, déjelo. Que Dios lo ha permitido y a lo mejor yo me lo merezco. Entonces, David prohíbe que lo maten, aceptando la humillación con mansedumbre. Luego entonces Absalón entra en Jerusalén mientras David estaba saliendo por un lado. Esto está en el capítulo 16 de 2 de Samuel. Absalón estaba entrando por otro. Entonces Absalón entra en Jerusalén siguiendo el consejo de Ahitofel. Tiene relaciones sexuales en público con las concubinas del rey David en la azotea. O sea, todo el mundo lo vio para acabar de consumar esa, esa profecía y esa humillación al rey David. Y fue la profecía que vino de Dios a través del profeta Natán. Mire, esto es muy, muy tremendo, esto que estamos estudiando en este día. Estamos estudiando las consecuencias que vienen para nuestras vidas. ¿Fruto de qué? Fruto de un pecado. Cuidémonos. Cuide su corazón. Cuide su vida. Recuerde lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10. El que piensa estar bien o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que cuidar nuestro estado espiritual, nuestra estatura espiritual. Que nada interrumpa nuestra comunión con Dios. Cuide sus ojos, amado Hijo de Dios. Cuide sus sentidos. Cuídese de lo que ve. Cuídese de lo que oye. Cuídese de lo que habla. Cuídese de con quién tiene contacto, a quién escucha. Satanás a veces utiliza todas esas estrategias, incluso a personas, para venir a traer tentación, maldición y caída, porque lo que a él le interesa es que los hijos de Dios no fluyan, no se levanten, no se fortalezcan en él. Así que aquí vemos en estos capítulos consecuencias del pecado, y no son consecuencias a un corto plazo, son a corto, a mediano y a largo plazo. Cuide su corazón, amado Hijo de Dios. En el nombre del Señor se lo pedimos. Vamos a orar y vamos a terminar este espacio dando gracias. Amado Señor, te damos muchas gracias
por tu amor, por tu bondad y la fidelidad con la que tú tratas nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser, Señor. Padre, en este día venimos y nos presentamos ante ti, Padre, y reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Padre, nuestras fallas, reconocemos que hemos estado alejados de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que perdones nuestra iniquidad, nuestro pecado, Padre, que perdones todas aquellas desobediencias que hemos tenido para contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes, a mirarte a ti, Padre, y sobre todo a tener en ti esa comunión y esa restauración. Hoy, Señor, en este día te pedimos perdón. Pedimos perdón, Padre, por todas las cosas malas que hemos hecho y te pedimos que nos levantes. Y así como David lo decía en el Salmo 51, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. No quites de nosotros tu Santo Espíritu y vuélvenos el gozo de tu salvación. Padre, gracias por limpiar, porque a través de la sangre de Cristo somos limpios, somos libres y podemos ser renovados y restaurados, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, mostrándonos el camino que debemos andar. Te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.